Historias y testimonios. Y entramos a la segunda parte de Historias y Testimonios con nuestro invitado Clímaco Pinilla Poveda. Lo hemos escuchado en los diferentes medios de comunicación y en los diferentes sectores de Fusagasugá, desde luego haciendo presencia en las marchas que se organizan en la ciudad con el propósito de llamar la atención del gobierno local y nacional en la defensa de muchos derechos y frente a las situaciones que vive nuestro país. Clímaco, cuando decides como empezar a formar parte, que el sindicato uno siempre piensa que de alguna manera estos son personajes que son todas revoltosas, que son odiosas, que son amargadas. ¿Eso pasa contigo? No, lo que pasa es que se acuñó pues un estigma Sí. frente a los dirigentes sindicales, inclusive pues es sumamente grave cuando se creó la CUT, más de 2.500 dirigentes sindicales asesinados. Es un proceso negativo frente al desarrollo sindical, por eso se da uno cuenta que la gente poco le interesa las organizaciones sociales porque tienen un miedo a participar a la organización. Y entre otras cosas siempre los empresarios dijeron que los sindicatos acababan las empresas, entonces hay una animadversión hacia el movimiento sindical, cuando al contrario las organizaciones sindicales, la participación de los trabajadores, eso es democracia, eso es fortalecer los procesos democráticos. Infortunadamente todo se ha dado eso porque, entre otras cosas, en la guerra la primera víctima es la verdad. Entonces, eso ha sido problemático. Ojalá ahora podamos construir un nuevo país donde se permita la libre expresión, el libre pensamiento y, por supuesto, cambiar estructuralmente este país porque necesita transformar el país para que vivamos nosotros, podamos convivir en paz. En algunos sectores te han visto como el amigo y en otros como el enemigo, pero hay que defender los derechos, ¿no? Y hay que mirar ahí unas cosas como más de fondo, a veces las vemos muy superficial. ¿Te has encargado de mostrarle a la gente la verdad? Claro, el problema es que pues hay una lucha, la lucha social, Sí. lucha de clases, patronos, trabajadores, pero hoy estamos pasando de la confrontación a la concertación de los intereses. Yo creo que hay que superar esos conflictos innecesarios, las posiciones radicales, por ejemplo, los patronos, más que todo frente a los trabajadores, a los derechos de los trabajadores. Por eso vemos nosotros que la gente tiene que acudir a la tutela para que le garanticen, por ejemplo, los derechos a la salud, los derechos al trabajo. Eso no es porque los jueces fallen, porque responsabilidad de los jueces, sino la violación sistemática de los derechos consagrados en la misma Constitución y la ley, y los derechos universales, los derechos de las personas a expresarse libremente, a pensar libremente. Ese es el problema del conflicto que hay actualmente, que pensamos que ahora con los acuerdos que se han alcanzado entre el gobierno y la insurgencia de las FARC, pues podamos en la implementación de los acuerdos cambiar este país, respetarnos mutuamente y por supuesto cambiar estructuralmente, que por este país es el país más injusto y desigual de América Latina. Y por supuesto es uno de los más corruptos, el más corrupto de América Latina. Necesitamos superar esas dificultades y garantizar los derechos de los ciudadanos. Cada peso que se roban del presupuesto nacional es un vaso de leche que se le quita a un niño. Bien, todos esos temas hay que analizarlos y en definitiva todos tenemos una grave responsabilidad frente a cada uno de esos temas. Se han organizado muchas marchas aquí en Fusagasugá. Mi pregunta, ¿para qué han servido? Las marchas, la movilización, no hay otra posibilidad de cambiar las cosas sino es a través de la participación ciudadana, a través de la movilización social. Esa es la esencia misma del accionar de la sociedad. Las marchas sirven para llamar la atención, para expresar nuestra inconformidad y por supuesto para visibilizar la problemática social que existe. Eso tiene que llamarnos a
a cambiar la conciencia, a mejorar la conciencia y a ponernos de acuerdo frente a la realidad que vive toda esta sociedad. Bien, y sobre todo te he visto como al lado de las mujeres, ¿no? Que hay una asociación de mujeres que se ha visto respaldada precisamente por esos conocimientos que has adquirido a lo largo de los años en la defensa de los derechos. Por supuesto, mire que Colombia es el primer país con mujeres solteras en el mundo, el primer país, según las estadísticas. Hay una problemática sumamente grave, la exclusión, el sometimiento de la mujer, la violencia contra la mujer, y contra los niños. Tenemos ese flagelo terrible que necesitamos cómo abordar la problemática para superarla, para cambiar. Entre otras cosas hay expresiones de que los niños para vivir en Colombia tienen miedo, ¿cierto? Entonces hay que cambiar esa mentalidad, cambiar esta sociedad, esta desigualdad, la injusticia que hay. Y por supuesto tiene que ver con los derechos económicos y sociales de la sociedad. El problema en el fondo es el modelo económico y social que tenemos, que la concentración y la centralización del capital genera desigualdades profundas en la sociedad. Bien, es un grupo de mujeres bastante amplio y que ha contado pues con el respaldo de lo que se ha venido haciendo en Fusagasugá. ¿Vale la pena luchar por los derechos? A veces decimos, no, es que este gobierno no nos da más herramientas, dejemos así. Ese pensamiento no debería ser así en la actualidad, cuando tenemos herramientas pues para defender muchas de esas cosas, en bienestar de todos. Claro, precisamente nosotros hemos constituido una asociación de mujeres madres, cabezas de familia, madres solteras y víctimas del conflicto social y armado, en razón a que pues las mujeres son quizás la población más vulnerable que existe en la sociedad. Las mujeres son las que tienen a su cargo la educación de los hijos, la manutención, el techo, en fin, aún teniendo marido, las mujeres son las que se encargan del cuidado de los hijos, de la formación de los hijos. Entonces es la población más vulnerable. Por eso, en una sentencia judicial que obtuve el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, le ordenó al municipio, a Fonvivienda y al Par Inurbe adelantar un programa de vivienda que favorezca a la población vulnerable. Y no hay población más vulnerable que las mujeres. Ese es el origen de haber constituido una asociación de mujeres para que me ayuden a materializar esa orden judicial que ya hizo tránsito a cosa juzgada, se debe cumplir, se cumple o se cumple. El problema está en cuándo la vamos a hacer cumplir. Para eso están los mecanismos idóneos, los incidentes de desacato, las tutelas y la movilización social hasta hacer cumplir esta orden judicial. Clímaco Pinilla, un defensor de los derechos, su experiencia durante los años con el ministerio, con el sindicato, sus estudios, el contacto con la gente le ha permitido salir en defensa de los derechos ahora de las mujeres y de la población de Fusagasugá. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos nos contará de sus aficiones por el fútbol, por el baile, por la música y también, ¿por qué no?, de sus aspiraciones políticas. Eso será después de la pausa, ya volvemos. Historias y testimonios.